En esta jornada de trabajo correspondiente a día viernes, último día laborable en la presente semana. A esta hora recibimos en esta mesa informativa a Diego Paredes, analista en temas de comercio internacional, comercio exterior, a quien agradecemos por atender esta invitación. Diego, gracias por estar en esta mesa de trabajo. Lo hemos invitado para hablar sobre los acuerdos comerciales, los aranceles a nivel internacional, muy en particular con Estados Unidos, porque es el país que pone el ritmo, si se quiere, a nivel mundial. Y hace poco hubo un sinnúmero de temas que tratar respecto de los aranceles que ponía Estados Unidos en diferentes países del mundo a sus productos para la protección. Quiero empezar preguntándole precisamente, en el caso ecuatoriano y de Estados Unidos, la relación comercial, ¿cómo debe ser y cómo está? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muy amable, muchas gracias y un saludo a su audiencia. Claro, tenemos estas declaraciones últimas del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, que determina claramente que, frente a todo esto que ha pasado dentro de los Estados Unidos, que la Corte Suprema se ha bajado los aranceles del presidente, diciendo que no son conformes a la Constitución, lo que corresponde en un Estado de Derecho. Bueno, lo que la Oficina Comercial de Estados Unidos ha determinado es simplemente implantar ciertos artículos de la sección 301 de la Ley de Comercio del 74. Entonces, claro, lo que nos dice al resto de países es, miren, si ustedes están comerciando, es decir, Ecuador tiene un acuerdo de libre comercio con, por ejemplo, países como China, del sudeste asiático, China, recuerden que nuestra ley interna en los Estados Unidos no puede permitir que usted compagine su modo de comercio con estos comercios en donde el horario de trabajo no es de 8 horas, donde se violan las libertades sobre los derechos laborales, sobre todas estas cuestiones que impactan en los costos de los productos. Entonces, al haber una competencia desleal, si usted, Ecuador, está comerciando con esos países, entonces yo le voy a poner una tasa del 10 al 12.5%. Es una presión fiscal. Exacto. Una presión arancelaria. Es una presión arancelaria directamente al Ecuador porque el Ecuador no ha hecho lo que tenía que hacer. Entonces ahora vamos a ver qué ha hecho el Ecuador. Porque esto es lo interesante. Ajá. Lo interesante es que el Ecuador firma un tratado de libre comercio con China. Y en el proceso de ratificación de este tratado aquí adentro del Ecuador, se manda a la Corte Constitucional para que nos envíe y nos realice un dictamen de constitucionalidad y de aparejamiento. Y la Corte Constitucional frontalmente no hace ningún reparo con respecto a lo que los Estados Unidos, es decir, este Estado de Derecho, lo determina. Es un jalón de orejas directo a la Corte Constitucional. Es decir, ¿cómo es que no pones reparos? Das la luz verde para la firma del Tratado de Libre Comercio y no te das cuenta que estás comerciando con eventualmente ciertos productos en donde no se respetan cuestiones tales como el horario de trabajo y otras cosas adicionales como el subsidio que evidentemente existen para varios productos. Es decir, la sobretasa que aplicaría Estados Unidos a nuestros productos es responsabilidad de la Corte Constitucional. Claro, por supuesto, directamente, porque el gobierno lo que hace es negociar. Lo que hicimos nosotros en su debido momento es prevenirle al ministro sobre este tipo de cuestiones de no compaginamiento del ordenamiento jurídico ecuatoriano de un Estado de Derecho con este tipo de economías en donde subsidian, en donde no se respetan los derechos fundamentales en ciertas circunstancias. Y claro, usted puede ver incluso ahí los informes y la época en donde los ministros estuvieron, en donde dijeron, no, todo es constitucional y todo es legal. Aquí está el informe, nos dijeron a las cámaras de industrias. Y cuando fueron a la Corte Constitucional, presentaron el informe y la Corte Constitucional les avaló. Nosotros siempre en defensa de la industria nacional dijimos, y qué bueno que ahora, dentro de los Estados Unidos, se haya elevado la voz sobre estas cuestiones, porque un Estado de Derecho no puede estar comprando, pues, cuando los productos son subsidiados, cuando la mano de obra no es pagada adecuadamente. Tenemos esas asimetrías. Y nosotros esperábamos que la Corte Constitucional, que para otras cosas sí es muy eficiente, haya hecho pues un análisis y diga, a ver, el ordenamiento jurídico ecuatoriano no compagina pues con el ordenamiento jurídico del país con el cual vamos a firmar un tratado de libre comercio.
y en pocas. Eso es lo que nos está diciendo los Estados Unidos. Como usted es evidente que no han hecho su trabajo, nosotros, para compensar eso que está sucediendo, vamos a ponerle un arancel adicional. Es decir, una sobretasa. Una sobretasa. Ahora, ¿cómo frenamos este galimatías? Bueno, es que el tema... ¿Hay cómo o no? A ver, es que estamos nosotros metidos dentro de un tema geopolítico bastante, yo diría, interesante, porque los tres grandes del mundo, Rusia, China y Estados Unidos, están en pocas repartiéndose el mundo. Entonces, los Estados Unidos lo que está haciendo con los países que son sus grandes aliados comerciales y que nosotros decimos que Estados Unidos es nuestro gran aliado comercial, nos dice, a ver, ¿eres mi amigo o no eres mi amigo? ¿Eres mi aliado comercial o no eres mi aliado comercial? En este caso, y en términos prácticos, ¿estás conmigo o con China? Exactamente. Lo que a mí me llevaría a pensar que en un momento dado le van a poner al Ecuador en una suerte de decidir si es que está en libre comercio con China o simplemente no firmamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. He ahí un problema para los exportadores de camarón, de pitahaya, de arándanos, en donde estaban encontrando en China, y claro, por eso era el apuro de firmar el acuerdo con China, porque Ecuador necesita esos mercados para sus productos que... tiene sus agroindustrias, y claro, nosotros desde el punto de vista de Ecuador industrial, de la industria nacional, sí veíamos con mucha preocupación estas cosas, que lo dijimos en su momento, y que el ministro Legarda en su momento nos minimizó y sacó un informe de su asesor jurídico diciendo que esto es constitucional, que no nos preocupemos, que ese tratado ya está firmado y que en pocas no nos metamos. Ahora, si hay presión de Estados Unidos, entonces ¿se puede dejar sin efecto el TLC con China o no? Lo que pasa es que esto es un tema de presiones. El Ecuador es un país soberano y verá si es que denuncia el tratado con China o no. El presidente tiene una gran responsabilidad porque al final, entre presidentes o entre gobiernos van a decir, ¿estás o no estás conmigo? Y si estás conmigo, tienes que denunciar ese tratado, y si no, bueno, pues con nosotros no cuentes, en pocas. Entonces, el tema es un tema geopolítico sobre alineación, sobre a dónde quiere ir el gobierno, y mucho me temo que en este asunto el presidente tiene una gran afinidad con el presidente Trump y él está alineado con las políticas de él. Así es que nosotros, en beneficio de la industria nacional, claro que estaremos apoyando ese tipo de cuestiones, porque la industria nacional está sufriendo un proceso de desindustrialización a partir de la firma del acuerdo de libre comercio con China. Para nuestros productos o para la industria nacional sería bueno no tener problemas y poner nuestros productos tanto en China como en Estados Unidos, pero la presión de Estados Unidos haría que se oriente por Estados Unidos. La pregunta es, ¿qué es mejor, China o Estados Unidos para nuestros productos y para nuestros industriales? A ver, primero yo creo que ¿qué es mejor para el empleo ecuatoriano? Estamos viviendo un problema con el IES, en donde el IES principalmente está por colapsar porque no tiene los suficientes aportantes y porque hay una baja drástica en el empleo en el Ecuador. Segunda premisa, la industria es el empleador formal más grande desde el punto de vista de empresa privada que tiene el Ecuador. Luego de todo el aparataje del Estado, la industria ecuatoriana es la que más empleo formal da y que va a venir disminuyéndose. Es decir, tú debilitas a la industria nacional, se debilita el IES. En consecuencia vendrán los políticos a decir que hay que hacer reformas y hay que subir la edad de jubilación y muchas otras cosas adicionales y tal vez el porcentaje de aportación para que el pobre IES pueda seguir manteniéndose. El presidente Noboa ha sido muy claro, hay que subir la base de aportación de los aportantes al IES, lo cual es lógico. Y para subir la base de aportación tienes que tener una política de competitividad y para tener una política de competitividad tienes que fortalecer a la industria y a la industria solamente se fortalece dándole, por ejemplo, la posibilidad de modernizar sus máquinas, bienes de capital y la posibilidad de tener créditos para trabajar con capital de trabajo. Y eso es lo que el presidente se ha olvidado del sector industrial y no ha gestionado, porque el Estado no tiene que dar ese dinero. Solo tiene que gestionar y decir, bueno, aquí el Estado, en función de de todo este barrido de empresas que hemos hecho y de todas las industrias que hay en el Ecuador, el Estado va
a garantizar que estas industrias formales del Ecuador puedan endeudarse y el Estado les da la garantía. Si los industriales no queremos que el Estado nos regale nada, pero sí necesitamos el apoyo del Estado. Para eso existe el Estado. No existe para otras cosas más que para apoyar y para ayudar en el desarrollo. Pero más allá de eso, ¿qué es lo más importante para el Ecuador? Entonces, en función del trabajo, del empleo, claro, por supuesto, tener un acuerdo de libre comercio con las naciones que nos dan la posibilidad. Ese es un tema de política internacional que yo no me puedo meter porque el presidente sabrá a quién le sigue. Es un tema y una competencia exclusiva del presidente de la República. En responsabilidad del presidente de la República está que la industria nacional superviva o no superviva, o si es que quiere más bien abrirse por otro lado y desarrollar la exportación de agroindustria. El presidente es el que tiene la palabra en esto, él decidirá, pero lo que yo sí le digo es que la industria que está constituida en el Ecuador formalmente y que con el Tratado de Libre Comercio o el Acuerdo Comercial con China, sí hay un proceso de desindustrialización drástico y por otro lado, el valor de la tierra rural en el Ecuador ha subido drásticamente en este tiempo que estamos con el Acuerdo con China por una sencilla razón. Las personas le están poniendo todo a la agroindustria y para hacer agroindustria se necesita tierras y las tierras están siendo compradas para poder hacer agroindustria. Lo bueno de esto es que tenemos una suerte de retroalimentación para otras cuestiones que el Estado o el Ecuador puede hacer, pero más allá de eso, creo que sí se ha dejado de lado en temas de competitividad, como el ministro de Producción lo ha dicho. Él está haciendo recién un estudio con Harvard y que tal vez ese estudio nos podrán entregar en un año o un poco más para ver cómo somos más competitivos, lo cual me parece que no es tener claro lo que la industria nacional necesita. Diego, desde esa explicación entonces es mucho mejor para la industria nacional tener un TLC con Estados Unidos. Es que depende qué quiere el Ecuador. Si tú quieres que el Ecuador se desarrolle con una industria a países que tienen un Estado de Derecho, que es en pocas lo que dice el agregado comercial que me referí, bueno, pues sí. Pero si es que tú necesitas o tú tienes la garantía de que el mercado chino se te va a abrir y todo el mercado chino te va a comprar a Ecuador porque es un mercado de 1.400 millones de personas, bueno, entonces la situación es de allá y veamos cómo sostenemos a la industria. Todo es un tema de política comercial y de política de competitividad. Pero lo que yo sí le digo como industrial y como representante del sector industrial es que no tenemos claridad a dónde queremos ir. Ahora sucedió esto. Y claro, era previsible que los Estados Unidos nos iban a decir, si ustedes van a estar comerciando con China, bueno, pues entonces yo le pongo 10% de arancel. El presidente tendrá que decidir por qué lado se va. ¿Puede cambiar el panorama en tanto en cuanto el presidente de Estados Unidos visitó al presidente chino y se trata de llegar a mejores acuerdos comerciales? No, yo lo que creo es que ya fue un colofón, una conclusión sobre un proceso en donde China está liderando el mundo. O sea, no sabemos si es en ese orden, pero China, Rusia y Estados Unidos ya hace algún tiempo se habla de la trilogía y configura una verdadera fuente de frenos y contrapesos. Tenemos en el mundo un equilibrio estratégico en donde, claro, gracias a Dios no se ha producido un desastre nuclear, gracias a que entre los tres se están produciendo estos equilibrios, pero más allá de eso, cada uno de estas potencias está diciendo, esta zona es mía, otra zona es mía, y nosotros no podemos quedarnos atrás con ese desconocimiento. Alguien en la Cancillería o algún asesor en la presidencia tiene que tener claro que hacia dónde va el Ecuador y parte de qué equipo es. Porque uno no le puede servir a Dios y al diablo al mismo tiempo. Eso no es posible. Perfecto, con eso me quedo, Diego. Le agradezco por su tiempo, muy amable. Le agradezco. Lindo día. El abogado Diego Paredes, analista, experto en materia de comercio exterior también. Le agradecemos por su tiempo. Son ya las 7 de la mañana con 39 minutos. Vamos a la pausa. Su noticiero Buenos Días América también está en el mundo digital. Ingrese a www